Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, esta es la última clase del curso de reencarnación, es la clase 10 y vamos a compartir pantalla. Bueno, este tema es difícil de tocar. En realidad, como humanidad hemos pasado a veces eventos fuertes. Y bueno, aquí cada quien tiene su parte de reflexión acerca de nuestro libre albedrío. Y este tema, me refiero al libre albedrío porque aunque sabemos que nada es casualidad en la vida y que no somos víctimas de nada por todo lo que hemos aprendido en Kabbalah, todo lo que, las clases que hemos visto, de todos modos, tenemos libre albedrío y como humanidad podemos participar o no participar, quedarnos callados o no quedarnos callados. Entonces ahí es donde radica el libre albedrío. La cuestión de lo que sucede, bueno, pues como sabemos todo es causa y efecto, entonces por alguna razón difícil que no entendemos de momento, pero vamos a, conforme esta clase avance, vamos a tratar de explicar por qué pasan estas cosas. En realidad podemos pensar a veces que seremos víctimas cuando pasan este tipo de situaciones. ¿Dónde estaba Dios en ese momento o por qué permitió que pasaran estas cosas? En los pogroms, en la destrucción de los templos, en la Inquisición, en el Holocausto. Son situaciones que hemos pasado el pueblo judío en diferentes épocas. Y podríamos pensar que no entendemos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, todo lo que sucede es por y para algo, porque históricamente nos sucede, ¿por qué históricamente nos suceden tantas desgracias al pueblo judío? En Kabbalah hemos aprendido que no hay víctimas. Entonces, ¿somos responsables? Postura ante estos eventos difíciles. Tenemos que aplicar lo aprendido, ley de causa y efecto. Esto nos lleva a adquirir una conciencia de responsabilidad ante cualquier situación en la vida, por más difícil que sea. Plantamos una semilla anteriormente y recibimos el fruto de esto siempre. Como lo hemos hablado, quizá no sabemos cuándo se plantó la semilla, pudo haber sido en otra vida, en otro tiempo, en otro momento de la misma vida. Pero bueno, es un hecho que plantamos una semilla y que después siempre veremos el efecto de nuestras causas, ¿no? Cuando hay eventos que no vivimos, pero son parte de nuestra historia como pueblo judío, también, de alguna manera, somos responsables. De los 6 millones que murieron en el Holocausto, 1 millón eran niños. Quizá nos preguntamos, ¿por qué niños? ¿Por qué pasan estas desgracias a niños? Bueno, tenemos que estar conscientes de que esos niños son almas que en realidad vienen reencarnando y que, bueno, en ese momento están en un proceso de infancia en esa vida, pero que en realidad son almas que ya traen un background, ¿no? Que ya traen una historia de crecimiento personal. Entonces, lo que no nos damos cuenta en ese momento y pensamos, no, ¿por qué niños? ¿Por qué todo esto? ¿No? No nos damos cuenta que la luz del creador siempre está, independientemente de lo que estemos viviendo, siempre está. Lo que pasa es que si no hay una vasija para que se revele, o sea, si no tenemos un contenedor para que se revele, pues no la vamos a ver. Bueno, y sabemos por las clases que hemos visto que la vasija es lo que nosotros hacemos durante nuestra vida y si nosotros vibramos en la energía del creador, hacemos vasija.
Entonces, podemos recibir y ver esa luz. El antisemitismo. En la época del Holocausto, Alemania era un centro de ciencia, cultura y arte en Europa. El antisemitismo de hoy es totalmente diferente, es reactivo totalmente. En esa época no había fanatismo religioso en este evento. Era gente estudiada que supondríamos que tiene más conciencia, como para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, no había ningún pleito de tipo religioso tampoco. Esto quiere decir que si pasó ahí, puede pasar en cualquier época y lugar del mundo. ¿De qué depende que esto suceda o no? Si no somos víctimas, quiere decir que nosotros tenemos el control de todo lo que nos pasa. O sea, nosotros somos responsables de todo lo que nos pasa. Los alemanes eran calculadores, su personalidad siempre es muy rígida. No actúan por impulso como actualmente lo vemos en el antisemitismo de tipo árabe, que se da aledaño a Israel. Los judíos tenían puestos clave en todas las áreas de educación en esa época en Alemania, o sea, en la cultura, en la política, o sea, todos tenían puestos importantes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se dio esto? Bueno, este señor, este personaje, envía tropas a Hungría para matar a 500,000 judíos, dejando débil su ofensiva en Rusia, que al final le cuesta la guerra. Militarmente fue un suicidio. Su prioridad era exterminar a los judíos. ¿Por qué? ¿Cuál es la semilla de esto? O sea, es increíble que su principal objetivo era matar judíos. No tanto ganar la guerra, era desaparecer a los judíos. Un tremendo odio. La palabra nazi quiere decir Partido Nacional Socialista. En la Torá, nazi aparece en la parashá de los espías, en Éxodo, Shelach Leja. ¿Hasta cuándo este pueblo va a actuar como nazi conmigo? Dice en la parashá. Nazi, según el Zohar, es gente que tiene el odio gratuito muy fuerte. Odiar por odiar. Porque sí, no más por deporte. Los judíos reclaman a Moshe su salida de Egipto, le tenían envidia y en algunos episodios hasta lo querían matar. Este es otro ejemplo de odio gratuito. O sea que desde antes habíamos sembrado ya semillas, por lo menos esta semilla de la salida de los judíos de Egipto, con el trato hacia Moshe, o sea, el coraje, la envidia, nada más, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque Moshe era un hombre iluminado. Al principio, esas almas sentían que Moshe los estaba ayudando y los seguían y todo, pero después se empezó a crear esta cuestión de envidia. ¿Y por qué lo voy a obedecer a él? ¿Y por qué voy a hacer lo que él dice? O sea, el ego y demás, ¿no? Entonces ahí sembramos una semilla importante. Nosotros manifestamos a ese enemigo, o sea, a Hitler, nosotros lo manifestamos, porque el evento se dio solo, ¿por qué el evento se dio solo en Europa? Por todos los años de odio gratuito entre nosotros. En esa época, en Europa, ya habían pasado muchas situaciones que nos hacían estar nosotros en pleito con nosotros mismos, ¿no? Bueno, me refiero con nuestros mismos congéneres, o sea, con nuestros mismos hermanos judíos, ¿no?
Había una gran competencia entre ritualistas y una gran asimilación. También mucho del pueblo judío en esa época en Europa hubo mucha asimilación, o sea, se salieron del judaísmo. Había una gran fragmentación en toda Europa, repulsión al sector religioso por la oleada de propaganda antitorá socialista, comunistas, reformistas, nacionalistas, etcétera. Había aquí dice alojamiento, pero es un alejamiento total de la Torá y 60% de asimilación. O sea, nosotros como pueblo judío tenemos una misión y cuando nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pues obviamente empieza a haber esta fragmentación, esta separación y el alejarnos de la Torá, que es como una parte importantísima para mantenernos y hacer el trabajo. Si no estamos con la Torá, si no tenemos Torá, pues finalmente desaparecemos. Y esto fue lo que sucedió en esa época. Referencias. Según el Rabbi Víctor Miller, la semilla del principio del holocausto está en el Rav Moses Mendelssohn. Era un judío en casa y gentil fuera de casa. Valora más el mundo gentil sobre la Torá. Sus hijas niegan su judaísmo y sus nietos se convierten al cristianismo. Por su influencia, la mitad de los judíos de Berlín son bautizados. Parece no importante, pero es demasiado importante, porque viene de un líder religioso. O sea, si hubiera sido cualquier hijo de vecino, cualquier persona, bueno, o sea, pasó, pero un líder religioso, un rabino, pues es increíble, ¿no? Y es un evento que es un parteaguas. Era una autoridad en el tema de la Torá, desvía lo que venimos a cumplir como pueblo a este mundo. El reformismo. Construyen su primer templo en 1815. Su concepto de Dios es tan impersonal que es un puente al ateísmo. Antes de la Primera Guerra Mundial, el reformismo y la asimilación habían terminado muchos centros de estudio de Torah. Bueno, les voy a platicar. Dentro del judaísmo hay varias corrientes. Está la ortodoxia, está el reformismo y el conservadurismo. Los judíos reformistas rompen con muchas cosas de la ortodoxia. O sea, por ejemplo, en los templos ortodoxos nos sentamos separados mujeres de hombres, en los reformistas se sientan todos juntos. Por ejemplo, en Shabbat, en un templo ortodoxo, no, pues obviamente guardamos el Shabbat, no se usa micrófono, no, y en el reformismo se usa micrófono, hay a veces hasta rabinas mujeres, siendo que pues siempre el rabinato ha sido específico del hombre, o sea, lo hacen los hombres, porque pues, tiene todo un sentido, no es machismo ni nada de esto, tiene todo un sentido porque los rabinos hombres, ¿no? Aunque sus esposas participen en la comunidad también dando clases y lo que sea, los que llevan la cuestión del Shabbat, cargan la Torah, en la Torah son hombres. Y tiene que ver con la energía del hombre. No porque sea mejor, sino porque es la energía que se necesita para hacer todo esto, ¿no? Entonces, es entrar en un tema un poco largo, pero más o menos les explico. Entonces, el reformismo, como les explico, empezaron bueno, tuvieron su primer templo en 1815 y bueno, esto hizo que muchos judíos ya ni siquiera practicaran el judaísmo, se volvieran ateos incluso, ¿no? Y bueno, también provocó que hubiera muchísima asimilación, o sea, que se alejaran del judaísmo muchos. La educación.
Ralph Miller comenta de las nuevas escuelas hebreas que se habían contaminado del secularismo, salen generaciones de hombres vacíos del alma. Las yeshivot, que son centros de estudio religioso, también se contaminaron de esta corriente y se perdieron grandes estudiosos de la Torá. Torá es igual a vida. Un judío sin Torá abandona la vida, que es igual a muerte. Testimonio de Hafetz Haim en Bielorrusia. Las escuelas están llenas de herejía que envenena a nuestros hijos y los lleva al ateísmo. Últimamente, un número de mujeres ya no va a la mikve. Hay judíos que ya no van al templo ni se ponen tefilim, que son lo que usan los hombres en el brazo y lo que se ponen en la cabeza en el rezo, ¿no? Y la mikve, bueno, también ya lo expliqué por ahí en las clases, es un baño ritual el que las mujeres utilizamos en cierta parte de nuestra vida, sobre todo marital, incluso desde que nos casamos. Y en la vida marital es un baño ritual que si por ahí buscan en las clases, por ahí está ahorita, si me pongo a explicar es un poquito largo. Debemos fortalecer el Shabbat, que se ha roto y se ha profanado. Nuestra generación es la peor en la historia del judaísmo, dice Hafetz Haim. La predicción de Hafetz Haim fue: las generaciones actuales están creciendo sin Torah, sin creencias de Dios. Si estas condiciones, Hasbe Shalom continúan, si estas condiciones, perdón, Hasbe Shalom continúan, ¿en qué grado de tumá descenderá sobre nosotros? La tumá es negatividad. ¿En qué grado de negatividad vamos a caer, no? Entonces, era pues toda la situación de alejamiento, de ya totalmente asimilados, sin ningún ritual de lo que nos caracteriza, pero no es porque seamos especiales ni únicos, sino porque nosotros entendemos que todos los rituales tienen un sentido, no es por hacerlo, no es hacer por hacer, sino tiene una conciencia y una razón de ser, ¿no? Entonces, si nos alejamos de todo lo que hacemos o por qué lo hacemos, pues dejamos de ser. O sea, como decía anteriormente, sin Torah no somos nada. O sea, el judío sin Torah muere. Rav Jeruhem Lebovitz, en Polonia, dice: ¿por qué hoy ya no creen en el Geinom? Hashem lo está trayendo a este mundo. Se refiere, Geinom es como, digamos, infierno, o sea, ya esta gente pues ya no creía en nada de eso, entonces no tenía ese temor al creador y decía, bueno, porque ya no creemos en eso, pues ahora Dios lo está trayendo a nosotros aquí con esto de la guerra, ¿no? Con esto del holocausto. En 1890, bueno, y antes del holocausto, todo lo que estaba pasando, el alejamiento, la asimilación, todo eso, pues era como un infierno. En 1890, el Rav Malkiel Tenenbaum, en Polonia, renuncia a su puesto después de que su esposa y sus hijos renuncian a la ortodoxia, contaminados por la propaganda anti-Torah. Había una gran asimilación del sector ortodoxo, o sea, justo los más religiosos son los que más estaban asimilando, o sea, es increíble. Rabbi Víctor Miller decía que no hay mayor peligro para la nación judía que abandonar la Torá. Esta es el propósito de nuestra existencia y la razón de ser el pueblo elegido. Y ya habíamos hablado de que no es que seamos el pueblo elegido porque somos muy, o sea, nos queremos mucho por eso, ¿no? Pues es que tenemos un montón de trabajo que hacer y mucho compromiso. Por eso somos el pueblo no era el elegido, o sea, somos el pueblo de las tres columnas, el pueblo
que tiene que compartir con los demás, enseñar a los demás y dar ejemplo a los demás respecto a conciencia y respecto a enseñarles quién es Dios, o sea, compartir todo el conocimiento que tenemos. Sobre todo ahorita con esto de la Kabbalah, pues se ha abierto bastante el conocimiento para todos. Judíos sin Dios y sin Torah no pueden existir. El Zohar dice claramente que Torah es igual a vida. Para un judío abandonar la Torah es dejar de recibir el elixir de la vida. La mano de Dios. Nos asimilamos y los alemanes nos obligaron a no mezclarnos con ellos. O sea, de alguna manera, en ese momento quisimos pertenecer y nos alejaron. Adoptamos nombres gentiles y los alemanes nos obligaron a ponernos nombres hebreos. Vestíamos como ellos, pero los alemanes nos identificaron con una estrella que decía Yud, o sea, judío. En sus acciones vemos la mano de Dios. O sea, nos recordaban que no nos podíamos alejar, que no nos podíamos olvidar, que no nos podíamos hacer los desentendidos. Nuestra actitud atrajo ese tipo de reacciones en los alemanes para con nosotros. Saf. El Zohar habla de idolatría, de aquellos que adoptan el camino ritual sin conocimiento. Hacer robóticamente los ritos como máquinas en realidad no sirve de nada. Son acciones muertas. Una religión sin conciencia fomenta la asimilación. Por eso es muy importante conocer el Sod, el secreto, para dar vida a nuestras acciones a través del rito. O sea, lo que sostiene nuestra religión y cualquier otra es justamente tener la conciencia de por qué se está haciendo las cosas, no hacerlo porque pues así me enseñaron y así lo tengo que hacer y punto, y no preguntes, ¿no? Sin embargo, si nosotros entendemos por qué hacemos las cosas, es muy diferente, lo hacemos con gusto, ese conocimiento nos hace valorarlo y entender. Entonces, al entender, pues nos apegamos más y no nos alejamos. Rav Yehuda Ashlag, por más de 500 años, el judío se ha comportado como robot del ego, del satán, del otro lado, sintiéndose superiores, soberbios, humillando al prójimo. Eso dice Rav Yehuda Ashlag. No quiere decir que todos, ¿verdad? Pero bueno, y digo, no nada más los judíos, hay mucha gente en el mundo que actúa igual, ¿no? Pero bueno, en este caso, ciertamente somos pocos y entonces se nota más cuando hay este tipo de comportamiento. Esa energía negativa se ha acumulado y hay un gran débito de corrección. Predice en 1936 que una nube negra se cierne sobre Europa por el odio gratuito y soberbia de los judíos por generaciones. Habla de aproximadamente 300 años de fragmentación entre nosotros mismos, vacío que se llena con energía negativa. Más bien se llena de energía negativa. Rabbi Haim Luzzatto. Rabbi Haim Luzzatto sufre una gran humillación. Él escribe sobre Kabbalah y es expulsado de la comunidad en Roma y se va a Ámsterdam. Ahí es reconocido en una sinagoga y lo sacan dejándolo en el suelo, donde es humillado, limpiándose los pies en él. Posteriormente, queman todos sus libros. Y como todo es causa y efecto, después sucede la noche de los cristales rotos, donde se queman los libros escritos por judíos. O sea, primero queman los libros de Haim Luzzatto y después queman todos los demás libros como efecto de esa causa, ¿no? Entendamos qué pasaba en otros lugares del mundo en ese momento.
Los sefaradim en Irán, Irak y Marruecos vivían en gran hermandad, estudiaban Torá y Kabbalah. Los rabinos y sinagogas eran de todos. Lo importante aquí es que Hitler no los toca. O sea, en los lugares donde los judíos estaban en armonía y estudiaban Torah juntos, sin pleitos, sin divisiones, ahí Hitler no pudo penetrar, no pudo sacarlos. España tenía una comunidad judía muy pequeña, aproximadamente de 6,000, y tampoco los toca. Ya se había pasado ahí la Inquisición y de alguna manera los pocos que había eran unidos. Rommel. Rommel era uno de los principales, pues, que trabajaba con Hitler. Le pide al rey de Marruecos a sus judíos y él contesta, el rey de Marruecos dice, aquí no hay judíos, solo marroquíes. Rommel se da la vuelta y se va, curiosamente, siendo el personaje que era, siendo lo duro y rudo que era, no peleó por llevárselos, no hizo nada, se dio la vuelta y se fue. El antisemitismo es una respuesta del mundo a nuestra falta de cumplimiento de nuestra misión primaria. Esto es que todo lo que es antisemitismo se crea a partir de que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La masa crítica de conciencia puede ser positiva o negativa. Amor gratuito, compartir, no fragmentación, tolerancia, respeto. La mayor protección que podemos tener es el estudio de la Torá y del Zohar. Si nosotros nos iluminamos, iluminamos a todos los demás. Si encendemos nuestra velita, compartimos esa luz con los demás que no tienen vela. A ver, ¿a qué me refiero con esto? La masa crítica de conciencia positiva y negativa. Por ejemplo, en un evento como fue el Holocausto, quizá podríamos decir, bueno, hubo almas ahí que quizá, o sea, claro que nada es casualidad, pero que quizá no tenían que haber pasado eso, ¿no? O sea, así tan drástico y tan grave. Sin embargo, cuando la masa crítica es negativa, jala a todos parejo. O sea, quizá unas almas que no estaban tan bajas de nivel, pues se fueron en la bola, pues se los jaló. Igualmente pasa en lo positivo. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando hay un evento luminoso y quizá hay gente ahí, almas que no tienen todavía el mérito de pasar ese evento luminoso porque están todavía en un nivel, podríamos decir, de conciencia un poco menor o más bajo. Bueno, pero también lo jala ahí la masa crítica. Entonces, si pasa algo positivo y esa alma todavía no tiene el mérito, pues se va a ir pues con todo lo bueno y va a crecer y va a pasar algo bueno que quizá no le tocaba. Eso es a lo que me refiero con la masa crítica de conciencia positiva y negativa. El amor gratuito, el compartir y la no fragmentación, la tolerancia y el respeto, pues obviamente todo esto es algo positivo, ¿no? Y justamente lo que hemos estado diciendo, que la mejor protección es el estudio de la Torah y del Zohar. Si nosotros nos iluminamos, si nosotros estudiamos, aprendemos, hacemos conciencia, pues iluminamos a los demás. Y vean lo que pasa con la gente que es, que vibra en una energía de amor positiva y todo, pues toda la gente alrededor de alguna manera es afectada positivamente y también tiende a vibrar en la misma conciencia. Entonces, si encendemos nuestra velita, compartimos esa luz con los demás que quizá en ese momento no tienen todavía esa vela, pero nos ilumina la del de junto. Entonces, esto es un poco lo que pasa. En conclusión, tenemos la responsabilidad de cumplir con la encomienda de compartir el conocimiento con el mundo. Tenemos que ser canales de luz para los demás, no fragmentarnos ni asimilarnos. Los alemanes que participaron tuvieron el libre albedrío de hacerlo o de no hacerlo. Esa era su responsabilidad.
pudieron haber parado las cosas y no lo hicieron. Se crearon también un tikkun o pues un karma, una corrección igual ahí. Como les decía al principio, o sea, todos los eventos que han pasado mundialmente, de alguna manera, todos los espectadores o los que están alrededor, pues tienen el libre albedrío de hacer caso omiso, que no les importe, o de participar de manera positiva y de alguna manera parar o cortar eso, o pueden participar de manera negativa también. Entonces ahí se crean pues un tikkun. Nuestra realidad siempre es el reflejo de nuestra conciencia, no hay más. La solución debió ser amor gratuito y el apego a los preceptos de la Torá. Se hubiera revertido el resultado como lo fue en Purim. A ver, esto es, por ejemplo, si hubiera habido amor gratuito y apegarnos al conocimiento y a los preceptos de la Torah, no hubiera sucedido lo que sucedió. El problema es que no estábamos en ese nivel de conciencia. En Purim, que pasó el milagro de que Esther Amalcá, pues rescató, por así decir, sí, o sea, salvó al pueblo judío de ser exterminados, pues fue porque hubo un cambio de conciencia, porque entraron en conciencia todos, entonces no hubo tal exterminio, no hubo eso. Entonces, sí hubo un milagro en Purim, pero pues fue creado también por nosotros mismos en ese momento. Bueno, me refiero a por nosotros, los que estuvieron ahí, ellos mismos crearon ese milagro. Esto quiere decir que nosotros mismos, como judíos, dimos vida y fuerza a Hitler. Si no hubiéramos estado peleando entre nosotros, si no hubiera habido esa guerra de egos, si no hubiera habido esa asimilación, si no hubiera habido todo lo que pasó o lo que estaba pasando en esa época en Europa, no le hubiéramos dado fuerza a este señor. Cada nación tiene el mandatario que merece. El mandatario es un reflejo de la conciencia de cada nación. Hay que mandarles luz para que aumenten su conciencia. Ciertamente nos quejamos, nos enojamos, y bueno, lo digo porque pues sí, porque pasa. Entonces, pero en realidad, pues en vez de quejarnos y enojarnos, deberíamos de mandarles luz para que haya un cambio, porque si entre nosotros, como nación, cualquier nación, hay pleitos, o sea, me refiero como nación en México, como nación en cualquier nación, si entre los que vivimos en esa nación estamos en pleito y enojados y burlándonos y todo esto, pues esto no ayuda, al contrario, hasta parece que es alimento para los malos mandatarios, o sea, hasta parece que es, sí, en vez de, estamos alimentándolos en vez de estarlos parando, ¿no? Entonces aquí la solución es más bien hacer un cambio de conciencia y mandarles luz. Pensar que tenemos lo que merecemos, o sea, no hay más. Más fragmentación y falta de conciencia. En los guetos había una gran fragmentación, cada uno moría con su bandera porque no había unión. Esto también es muy importante, porque pasó lo que pasó. En Mea Sharim apedrean a las personas o a las mujeres que llegan con pantalón o vestidas con lo que consideran que no es recatado. Mea Sharim es un barrio de Jerusalén que es ultra, ultra, ultra ortodoxo. Por ejemplo, no usan celulares, no ven televisión, o sea, hay una película en Netflix que se llama Shtisel y esa es en Mea Sharim, está grabada en Mea Sharim y es
el ejemplo de cómo se vive ahí. Los anuncios son puestos escritos en las paredes. Y entonces si alguien llega, una mujer llega a entrar a ese barrio en pantalón o sin una vestimenta que se considere recatada, apedrean a estas personas, ¿no? Entonces eso no es bueno porque ahí estamos provocando también y sembrando semillas para antisemitismo. Si entre nosotros mismos estamos rechazándonos porque no piensan igual que nosotros, porque somos ortodoxos y los otros no, y entonces hay que atacarlos porque tendrían que ser como nosotros, pues lo único que estamos haciendo es sembrar semillas para después, Haz Shalom, es cosechar algo no positivo, ¿no? Todo lo que nos ataca es lo que hemos creado con anterioridad, es lo que estoy comentando. Aprendamos de la historia. Siempre decimos cuando llega pues no podríamos decir que es conmemoración, pero el recuerdo de Yom HaShoah, que es el día del Holocausto, decimos never again. Y está bien que digamos que nunca más vuelva a pasar, pero tenemos que agregar que nunca más estaremos fragmentados ni habrá odio entre nosotros. Nunca más abandonaremos el estudio y la práctica de la Torá. Cuando asumamos nuestra responsabilidad y seamos el ejemplo espiritual del mundo, se terminará el antisemitismo. Y así es como podemos entender este tipo de desgracias, ¿no? Y bueno, sí, ahora sí que redundando, desgraciadamente a veces hay que aprender a base pues, de sufrir algunas consecuencias de lo mismo que hemos sembrado, ¿no? Y bueno, gracias por estar en esta última clase. Vamos a seguir dando otras clases, meditaciones y bueno, más sorpresas. Si te gusta estos videos, si te gusta este conocimiento, compártelo, dale like, suscríbete al canal y compártelo con quien tú creas que le puede servir o le puede ayudar o le puede gustar. Y bueno, estamos aquí en contacto.